Buenas tardes, señoras y señores. Agradecemos su participación en la presentación del Plan de Financiamiento del Gobierno Central y el Banco Central de Costa Rica para el año 2025. Saludamos a las autoridades que nos acompañan en este evento. El señor Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, el señor Roger Madrigal López, presidente del Banco Central de Costa Rica, el señor Ariel Barrantes Soto, director general de Gestión de Deuda Pública, y la señora Bernardita Redondo Gómez, directora de la División de Gestión de Activos y Pasivos del Banco Central. Finalizadas las participaciones de los expositores, tendremos un espacio para consultas, las cuales pueden remitir al chat que se encuentra disponible en esta herramienta. Muy importante, indicar su nombre, entidad a la que representa y a quién dirige su consulta. Iniciamos de inmediato con las palabras del señor Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero señalar varias cosas. La primera es que el camino que ha tomado el gobierno ha rendido una serie de resultados importantes. A finalizar 2024 tenemos una relación deuda-PIB por debajo del 60%, que era tal vez uno de los hitos más importantes que nos habíamos comprometido. El segundo tema que es importante señalar es que tenemos ya 3 años seguidos de superávit primario y esto quiere decir que venimos reduciendo la presión del financiamiento en el presupuesto de la República. Pero también hay otros elementos importantes. Si es que concluimos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nos hicieron una evaluación sobre nuestra capacidad de pago de esa deuda y salimos solventes. Y a esta semana, precisamente el viernes, concluyeron el artículo 4. En el comunicado fueron muy claros de señalar 3 elementos importantes: un crecimiento de la economía, un fortalecimiento de la gestión de la deuda, pero particularmente la consolidación fiscal que nos permite tener una ruta de mejorar las finanzas públicas. En este sentido, creo que nadie es profeta en su tierra, pero yo creo que por efectos de lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, obviamente hay una referencia a la fortaleza de la gestión de la deuda pública. Por otro lado, decir que en estos últimos días, Fitch Ratings mejoró la perspectiva de la deuda de Costa Rica y eso también refleja el compromiso de gobierno con mejorar las condiciones que nos den y tener como horizonte el grado de inversión. Pero adicional a esto, muestra que el inversionista internacional está claro en la ruta que hemos trazado. Y ahí yo creo que es importante que vayamos viendo cuál es el comportamiento de esta deuda y que a futuro cada vez vamos a estar menos presionando el mercado local por deuda, ya sea que tengamos acceso al mercado internacional o no. En estos momentos estamos discutiendo en la Asamblea Legislativa unas modificaciones a la emisión de eurobonos y también hay 2 créditos de apoyo presupuestario que esperamos que salgan en los próximos días, por lo cual es lo más relevante para el mercado en este momento tener información sobre lo que el Ministerio de Hacienda quiere financiar en el mercado local. Creo que es una gran oportunidad para que ustedes y nosotros vayamos viendo cuáles son los escenarios en los que nos vamos a mover este año. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Nogui, por sus palabras. A continuación, tendremos una presentación a cargo del señor Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica. Buenas tardes. El propósito de lo que quiero hablarles es darles un contexto macroeconómico, tanto en el sentido de cómo terminamos el 2024 en algunas variables macroeconómicas, crecimiento, inflación, tipo de cambio, etcétera, y también las perspectivas para el 2024, en realidad, perdón, 2025-2026. Esto es un resumen del informe de política monetaria con la característica que hemos ido actualizando algunas de las cifras, entonces sirve el doble propósito
Además del informe de política monetaria, esta fue una especie de informe de coyuntura. Voy a tratar de compartir la presentación y entonces ahí necesito la orientación. Cuando se vea la presentación me digan que estoy compartiendo lo adecuado o lo no adecuado. Entonces, no sé si la ven. Sí, señor, ahí se visualiza. Pero en modo presentación. Sí, todavía no la he puesto. Ujú. Sí, eso es. Muchas gracias, Benedicta. A ver, ahora sí. Ahora sí se ve como en forma de presentación. Sí, señor. Muy bien. Bueno, como les decía, esto es un compendio del informe de política monetaria combinado con, actualizamos las cifras, con lo que es un informe de coyuntura. Entonces, que siempre empiezo hablando de qué es lo que hace el Banco Central, recordar una vez más que el Banco Central tiene un objetivo prioritario dado por su artículo 2, es mantener una inflación baja y estable, que bajo un régimen de meta de inflación lo hemos llevado operativamente a que sea un nivel cercano a la inflación promedio de mediano y largo plazo de los socios comerciales. Ese número, que cuando se calculó, y lo hemos calculado recientemente, sigue siendo parecido, es alrededor de un 3%. Tenemos también el compromiso de promover la estabilidad externa, y por estabilidad externa no es tener un tipo de cambio fijo o un objetivo de tipo de cambio, sino es fomentar, promover las condiciones para la sostenibilidad de interacción de Costa Rica con el resto del mundo en materia económica. Eso básicamente se ve que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos sea financiable con recursos de mediano y largo plazo. Cuando vemos a la coyuntura internacional, que algunas de esas cosas se mantienen al día de hoy, ya en el tercer mes del año, pero estamos hablando al final del 2024, la actividad económica mundial, que es un ritmo moderado, sobre todo en las principales economías. Hay un proceso desinflacionario que pierde fuerza en algunas economías y lo estamos viendo ya en lo que llamamos el 2025. En algunas incluso se revierte, ¿verdad? Las noticias inflacionarias de los últimos 2 meses no necesariamente indican que se continúe en la ruta de una desinflación. No obstante, los bancos centrales del mundo se debaten en cuál es la política monetaria adecuada. Buena parte de ellos se mantienen que hay espacio para la relajación de la política monetaria, pero hay otros, y yo diría que habrá otros pronto, sobre todo por lo que estaba pasando en las últimas horas, que pausarán ese proceso o incluso lo van a reversar. Y algunos lo han hecho, pero creo que la cantidad que pausan el proceso va a ser mayor todavía. Y bueno, había anuncios que al día de hoy ya es una realidad de medidas comerciales proteccionistas en el mundo, en distintos bloques del mundo. Es algo, una guerra que recién empieza, no sabemos todavía cuál es completamente sus efectos, ¿verdad? Uno puede prever analíticamente que eso va a desestimar el crecimiento económico, y al tener menos crecimiento económico, hay un choque de oferta, uno podría pensar que inclusive aumentaría presiones inflacionarias, además que los aranceles, que son impuestos, un efecto de costos, ¿verdad? Una presión de costos en la producción. Eso ahí lo veremos más adelante. No en la presentación, digo, es algo que lo veremos a lo largo del año, estas medidas se mantienen. Cuando observamos el crecimiento, el crecimiento interanual de cada uno de los trimestres del 2024, cuando uno observa, ya que los números son relativamente bajos, digo relativamente bajos porque el crecimiento promedio de los Estados Unidos fue 2.8, que se considera excelente para un país como Estados Unidos, y el crecimiento en China fue tal vez un poquito más del 5%, y alrededor del 5%, y ese se considera un crecimiento relativamente bajo. Vean cuando digo relativo, subrayo esa palabra por lo que significa es comparado con algo. No obstante, cuando uno observa las cifras en general, sin irme al detalle de dato por dato, uno observa que los crecimientos mayores al 4% son muy escasos, y básicamente en este conjunto de países que tenemos, que no son pocos porque tengo la zona del euro, ¿sí?
solamente 2 economías muestran crecimiento superior a 4. China, ¿verdad? Que el promedio anda como en 5, es un poquito más de 5. Y Costa Rica creció en promedio, esos trimestrales, pero el promedio, el promedio no, el año 2024 crecimos a una tasa de 4.3, ahora los repasos de datos. En materia de inflación, ahí no vemos resultados tan felices, vemos, en realidad hay varios patrones. Uno es que las economías avanzadas están cerca de su objetivo escenario, pero no están ahí todavía. El caso de las economías latinoamericanas emergentes están relativamente lejos de donde quieren estar, están fuera de sus niveles objetivos, algunos incluso fuera de sus rangos de tolerancia. Y 2 casos de economías que están desviadas con respecto a la inflación, pero por debajo de su objetivo, que es el caso de China y Costa Rica. Vea que China en alguna parte del año estuvo, en buena parte de este periodo que estamos comparando, valores cercanos a 0, incluso en un momento negativo. Lo cierto, pero con más intensidad en el caso de Costa Rica. Y bueno, ambos en este momento con inflación positiva, pero por debajo de los niveles objetivos. En el caso costarricense, nosotros con nuestros modelos, desde ahí que vamos poco a poco hacia la convergencia de ese rango de tolerancia que tiene el Banco Central en materia de inflación. En tasas de interés, esta es una audiencia especializada, entonces yo sé que esos datos los conocen la mayoría de ustedes, si no todos. Tenemos 2 ideas aquí. Uno es que un país que ha hecho una gran reducción en sus tasas de interés es Costa Rica. De marzo del 23 a la fecha, o sea, en los últimos 24 meses, hemos rebajado en Costa Rica la tasa de política monetaria en 500 puntos base. De este grupo también relativamente amplio de países, es el segundo que más lo ha bajado. El otro que lo ha bajado más es Chile, porque Chile empezó con inflaciones mucho más altas y la expectativa también de inflación se desenfló por un tiempo. Y vemos que los niveles que tienen las tasas de interés, actualmente este grupo de países y Costa Rica no está en la mediana para abajo, digamos, no es de los países que tienen las tasas más altas, está muy lejos, no está ni siquiera en el 50%, está por debajo de eso, con una tasa que en nivel nominal es 4%. Ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Lo hemos dicho que hemos anunciado que de acuerdo con nuestro modelo, nuestros cálculos y demás, estamos en lo que denominamos una zona de neutralidad de la tasa de política monetaria, o sea, muy cerca de la tasa neutral real de interés de economía. Entonces, en la cultura nacional, pues, algunos datos que destacan es, aquí tengo nada más el cuarto trimestre, bueno, tengo más. Voy a destacar sobre el cuarto trimestre del 2024, que resume muy bien lo que pasó en todo el 2024, que en realidad la tasa de crecimiento fue 4.3 para el dato anual, mayor a 4.1 que habíamos dicho en octubre. Ahí nos sorprende lo que pasa más o menos como de septiembre, octubre hasta el final del año, y todavía parte de ese impulso se observa, que fue crecimiento en construcción, el crecimiento en algunas exportaciones, algunas de exportaciones de zonas francas, pero en general exportaciones. Entonces, cuando vemos por componentes del gasto, aquí un cuidadito que hay que tener, ¿verdad? Son componentes del gasto. El componente más importante en términos brutos son las exportaciones, es el componente 2.6, digamos, es el de donde más se demanda actividad económica en Costa Rica, digamos, en el cuarto trimestre del 2024, para ponerlo, por ejemplo, para enfocarnos en ese momento. Tenemos el consumo privado 2.1 y la inversión alrededor de 1.2. Esos son los aportes al 4.3, cómo se descompone, ¿verdad? Pero recordemos que para haber hecho toda esa producción, nosotros tenemos que importar. Entonces, para no duplicar producciones, ¿verdad? Para no tomar como nuestra producción, que no es nuestra, es Producto Interno Bruto, hay que restar las importaciones. De lo que llamamos exportaciones netas, siguen siendo positivas, pero el aporte en ese componente neto es un aporte contable, no es analítico, es contable, es de 0.8. Sí, lo que quiero decir es que las exportaciones siguen siendo un gran elemento de dinamismo de la economía costarricense, que es sumamente importante, a pesar de que hay que compensarlo por lo que se demanda por importaciones. Cuando decimos que el crecimiento de Costa Rica es relativamente alto, es
¿Por qué? Porque relativo con respecto a contra nuestra propia historia, el quinquenio antes de la pandemia y contemporáneamente contra nuestros socios comerciales cuando se compara que dieron 2.5. Más de la coyuntura, lo que decía es el IMAE, que es un indicador de crecimiento, no es PIB, es muy cercano al valor bruto de producción, sigue el crecimiento relativamente alto del régimen especial, a 2 dígitos, 13.8, pero también es alentador que la parte, llamamos régimen definitivo de la economía, que se asocia más con el comercio de Centroamérica y el consumo interno, lo que se produce para el resto de la economía costarricense, tiene una tasa de 3.7. De hecho, véanse que a partir de septiembre tiende a acelerar. 3.7 es una tasa relativamente alta, ¿verdad? Cuando vemos que los países crecen en promedio 2.5, por lo menos nuestros socios comerciales. En promedio, los dos, ¿verdad? Cuando hacemos el promedio ponderado del crecimiento de régimen definitivo y régimen especial, un crecimiento de 4.8. Es mayor al 4.3 con que hayamos cerrado el trimestre del 2024. O sea, que sigue y como IMAE también se nota una ligera aceleración. Entonces, bueno, todavía no hemos sacado cifras de 2025, pero estos indicios nos dicen que el año empieza con un impulso hacia un crecimiento ligeramente más rápido con que terminamos el 2024. Bueno, y el componente más o menos estable entre régimen definitivo y régimen especial, otra vez digo, es el aporte en las tasas de crecimiento, ¿verdad? Por desde el 4.3, 3.2 es del régimen definitivo y 1.1 régimen especial, por ejemplo, simplemente para ilustrar cómo es que leemos estos gráficos. En materia sigue siendo de actividad económica, hay tres características que quiero destacar. Una es que sigue la tendencia de creciente en la tasa de desempleo. En este momento está alrededor del 7%, 6,9 fue el dato que se dio del mes de diciembre, ¿verdad? Digamos 7% es la tendencia. Ciertamente, y eso es cierto, ocurrió que fue una observación que se hacía que cuando empezamos a observar que esas cifras caían, la de desocupación, tasa de desempleo, sí, pero parte de lo que ocurre en la dinámica es que hay menos gente participando en el mercado laboral y menos gente ocupando. Entonces, la tasa neta de participación y la tasa de ocupación tenían una tendencia decreciente. Eso cambia más o menos como en noviembre, octubre del 2023, más bien vemos que la tendencia es creciente. Entonces, se dan, digamos, una coincidencia, digamos, una feliz coincidencia. Disminuye la tasa de desempleo en un contexto de mayor participación de la fuerza laboral en el mercado de trabajo. Luego, la otra característica de lo que está ocurriendo con las remuneraciones. Las remuneraciones es como todo el agregado, ¿verdad? Si pudiéramos sacar el empleado promedio en Costa Rica, ese empleado promedio en Costa Rica está aumentando sus ingresos reales. Y ese aumento en los ingresos reales los vemos reflejados en otros indicadores como de pobreza o lo que ha pasado con el consumo privado, etc. Pero lo cierto es que ese empleado promedio no existe, ¿verdad? Es una abstracción y lo que tenemos son trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado, y en el sector privado sí vemos una mejora de alrededor del 12-13% en algunas categorías de los salarios reales. Eso es muy positivo. Bueno, y la parte pública, más bien vemos un deterioro de los ingresos reales. Bueno, eso lo conocemos, buena parte de los que estamos aquí presentes, porque forma parte del esfuerzo fiscal que se ha realizado en este país en los últimos 5, 6, 7 años, ¿verdad? Ya podemos decir que desde el 2018 ya hay esfuerzos en la parte fiscal en Costa Rica y bueno, ya se ven los resultados 5 o 6 años después. Voy a ir muy rápido porque no voy a hablar de lo que no me corresponde. Usualmente gasto un poquito de tiempo en implementar estos números. Los números de la balanza de pagos sí tiene una implicación, una connotación sobre el mercado cambiario. El déficit de cuenta corriente fue 1.4. Y todas las fuentes de financiamiento, no solo inversión directa, recuérdense que hay mucho financiamiento que más bien es
financiamiento de Costa Rica hacia el resto del mundo, ¿verdad? Porque cuando pagamos intereses, cuando pagamos utilidades, las empresas de inversión directa, etcétera, son salidas de divisas. Bueno, en el neto, lo que dice es que la cuenta financiera atrajo recursos por 2.3 del PIB y tuvimos un déficit de 1.4. Ese 1.4 tenía que financiarse, se financió, digo así, en términos macroeconómicos, con el 2.3 de la cuenta financiera, es decir, hubo más financiamiento que la economía requería para satisfacer o cubrir sus déficits de cuenta corriente. Entonces ahí lo que vemos es que hay, en agregado hay un superávit en el mercado cambiario. Ese superávit en el mercado cambiario, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace? Tiene dos efectos. Una parte, se acumulan reservas, vean, que se acumuló un punto más del PIB de lo que traíamos en el 2023. Es un acervo de reservas que el Banco Central compra y lo acumula. Y la otra parte se fue, que no lo tengo en eso, lo vamos a ver ahorita, se va en precio. Entonces, la abundancia de reservas lo que provoca son dos efectos. Una parte, en efecto, cantidad, más reservas, que las tiene el Banco Central, datos que todos podemos ver. Y otro dato que también todos lo podemos ver, es el tipo de cambio, la tendencia a la apreciación, que en el 2024 fue 2.3, y lo que llamamos del 2025 tiene una tendencia todavía menor en términos interanuales de apreciación de la moneda. En la parte fiscal no voy a decir muchas cosas. Una es que se sigue con el esfuerzo que se llama el camino hacia la sostenibilidad. Ciertamente uno podría pensar que se ha perdido un poco de impulso, pero los superávit siguen siendo, hay superávit primario. Los ingresos menos los gastos, donde los gastos se les excluyen los intereses, siguen siendo positivos. Y eso quiere decir que hay que emitir menos deuda para cubrir los intereses o para pagar el principal. Y eso, como hay que emitir proporcionalmente menos deuda de lo que es el producto, entonces quiere decir que la razón de deuda producto tiende a crecer y por eso, bueno, por debajo del 60, que genera otra dinámica de posibilidades de presupuesto para el año entrante, para el 2026. Y en condiciones crediticias, ya esto es a febrero de este año, o sea, con las mejores cifras que tenemos, observamos un crecimiento de crédito en términos interanuales de 6.7, en moneda local 5.9, y sigue siendo alto, pero es mucho menor de lo que observamos en algún momento, que eran niveles como el 13% de crecimientos interanuales en la moneda extranjera. Ese es un movimiento que lo vemos desde el punto de vista del Banco Central, pues coherente con la reducción de riesgos, de lo que se llaman riesgos de baja de balance. Todavía falta, pero la tendencia es la tendencia adecuada. Esto podría ser toda una hora de hablar de todas las dinámicas que hay aquí. Es los datos de inflación. 4 o 5 características, no son tan pocas, está muy cargado de información. Uno es que la inflación es creciente, ¿verdad? Desde más o menos septiembre del 2023, lo que pasa es que en tendencia, digamos, si diéramos una línea de tendencia, lo que pasa es que empezamos en un valor muy negativo, 3.3, y cada vez era menos negativo, entonces quiere decir que la inflación era mayor, ¿verdad? Y bueno, ya estamos en valores positivos como el de diciembre, de manera continua de diciembre y enero, de diciembre del 24, enero del 25. 7 de los 12 meses en la lectura mensual del IPC fueron positivas. Y por eso nosotros le prestábamos mucha atención a lo que ocurre con los indicadores, que es un promedio de inflación subyacente. Son como 5 modelos que vean que ese promedio de inflación subyacente no fue negativa en el periodo que tenemos aquí, que es un periodo casi de 6 años, ¿verdad? Entonces, y que para política monetaria es muy relevante lo que vemos en términos de inflación subyacente. Lo otro que llama la atención es que las expectativas de inflación, las de mercado, con las negociaciones que hemos visto en las últimas semanas, parecieran mostrar un repunte más bien a 3.1 en la última lectura que tenemos. Ya debemos estar muy cerca de la próxima, ¿verdad? Porque ya terminó el mes de febrero, es un asunto de procesar información. Entonces, a ver cuánto están dando, pero un repunte de las expectativas. Y las expectativas de la encuesta, la mediana, está en 2%, también dentro del rango de tolerancia.
Hay una moderación de la inflación de servicios que venía muy alta, venía como al 3%, ahora sigue siendo positiva, el 1% en términos interanuales. La parte no regulada de la economía crece a 2%, los precios. Eso quiere decir que ya está esa parte de los precios no regulados, está dentro del rango de tolerancia. Los bienes, aquí hay un choque de tendencias, ¿verdad? Una se anula con la otra. El crecimiento de los bienes, los precios de los bienes es 1.3, donde alimentos, por el choque que tuvimos climático en buena parte que tuvimos, hace que aumenten 6.2, pero eso es compensado por lo que ocurre en combustibles, que más bien hay en términos interanuales, a enero de 2025, una reducción de 6.4. Los regulados, donde están los combustibles, el conglomerado de regulados, tiene una caída en los precios, una deflación, por decirlo así, de 3.7. Entonces, ¿qué ha hecho el banco, verdad? Eso los voy a aburrir porque ustedes lo conocen mejor que yo, es el día a día de buena parte de la audiencia de aquí. Pues bueno, el banco en los últimos 2 años ha hecho una reducción de 500 puntos base, particularmente en 200 puntos. Hemos tratado de hacerlo y de comunicarlo y prospectivamente decir que así lo vamos a seguir siendo, así lo vamos a seguir haciendo. Este es un proceso gradual, ordenado, de decisiones fundamentadas en datos, ¿verdad? Lo que la evidencia empírica nos dice, o la evidencia, lo que los modelos nos dicen de lo que esperamos de la inflación como variable, de los componentes de la inflación, ¿verdad? No solamente el dato de inflación, sino qué variables explican esa inflación. Entonces, ¿qué esperamos de ellas en los próximos 24 meses? Es un enfoque perspectivo, o sea, los determinantes macroeconómicos de la inflación. Y todas esas estimaciones, que son como un valor central, se hacen un juicio sobre los riesgos que los pueden estar afectando. Yo me imagino que muchos de ustedes están acostumbrados a eso, ¿verdad? Porque en estos momentos deben estar negociando títulos valores, algunos internos, algunos externos. Bueno, ¿qué ha ocurrido con el mercado de valores? Alguien puede decir, bueno, yo espero que tal cosa, pero por lo que pasó hoy o lo que pasó ayer, puede ser que ese escenario no se cumpla, la probabilidad. Entonces eso cambia los planes de ustedes de compra de títulos valores o en qué moneda también, ¿verdad? En qué moneda se ubican, ese tipo de cosas que son la gente que hace gestión de activos, en este caso. Nosotros somos los emisores de pasivos y mucha de la gente que está aquí son los compradores, los gestores de eso del lado de ellos que sería un activo. Hemos tenido una condición, digamos, de holgura y de una holgura amplia de liquidez durante buena parte, como desde el 2019 hasta la fecha, se mantiene hoy, ¿no? Y esa gestión se ha tratado de hacer en parte con instrumentos de muy corto plazo, que los llamamos instrumentos de liquidez, el mercado integrado de liquidez, por eso le decimos el MIL, y la otra parte con con colocación de esos fondos líquidos en figuras de deuda como bonos de estabilización monetaria a distintos plazos. De eso ya Bernardita les va a hablar. Algo que sí estoy seguro que tienen que haber notado, lo tienen que haber sentido, eso es que la condición de liquidez en lo que vamos del 25 es ligeramente distinta, o ya digamos observablemente distinta a lo que fue en periodos anteriores, porque en el mes de enero hubo una liquidación como alrededor de 420.000 millones, más o menos. Tengo que buscar bien para redondearla mejor. No, pero son como 420.000 millones de los préstamos que el Banco Central le daba a las entidades financieras durante la pandemia. Eso se llamaron las operaciones diferidas a plazo, por eso dice ODP. Bueno, prácticamente eso, el saldo de eso en este momento es muy pequeño, en 3.000 millones es lo que queda. Y entonces, bueno, esa absorción significativa de liquidez se hizo principalmente en el mes de enero. Y en el mercado cambiario tampoco es sorpresa, además, algunos de ustedes probablemente sean hasta analistas que hasta opiniones han dado a los medios de prensa y demás, que es que hay una relativa estabilidad en el tipo de cambio, con una ligera presión, no podemos exagerar, hacia la apreciación del colón, y que eso se corresponde con un mercado superavitario de divisas, y que ese mercado superavitario de divisas causa dos cosas. Uno es que el banco acumule poco, porque no podemos exagerar, ha acumulado, de acuerdo con ciertos indicadores que tiene,
reservas. Bueno, el banco, de acuerdo con la ley, y eso creo que durante el fin de semana y todavía el día de hoy ha tenido digamos, algún eco de esas posiciones de por qué el banco participa tanto en el mercado cambiario. Bueno, participa porque de acuerdo con la ley tiene que ser la gestión del sector público no bancario y eso es lo que ha hecho el banco. Pues ahí no hay ninguna novedad, pues las compras de reservas llevan a emisión de colones, es una emisión de colones que dan liquidez, que tiene que gestionarse con recursos en el MILO, en el mercado de deuda con bonos de estabilización monetaria. Lo que decía simplemente son los recuadritos que están a la derecha, es los números de lo que acabo de decir. No voy a ir con eso. Las condiciones de tasas y de expectativas, tanto bueno, sobre todo cambiarias, dice que hay un premio negativo por ahorrar en colones. Entonces, pues, le da a ustedes una idea, digamos, de qué espacios podría tener el Banco Central solo por esta razón, para bajar tasa de interés, aunque no es por esta razón que lo hace, lo toma en cuenta, lo considera, es una de las cosas que analiza, pero no es el valor determinante para la tasa de interés. Y bueno, y algo que también repetidamente lo hemos hablado, podemos decir que en general la transmisión de los movimientos de la tasa política monetaria a la reducción de la tasa de política monetaria, las tasas activas, en general tiende a mejorar. Ya vemos algunas actividades como el comercio, como los servicios, el turismo, la manufactura, donde vemos números relativamente significativos, parciales todavía, menores, ¿verdad? Pero no se puede negar que sí hay transmisión. Donde sí es motivo de estudio y motivo de qué se puede hacer, si es que algo se puede hacer, es por qué no se transmite, no se ve correlación estadística, ni visual ni estadística, no se ve correlación entre los movimientos de la tasa de política monetaria y lo que ocurre con el crédito en consumo, sobre todo aquellos créditos en consumo con tarjeta de crédito. Mercado cambiario, lo que decía, ¿verdad? Al día de hoy fue 505.78, entonces es casi exactamente el mismo dato del día de ayer, y vean que las líneas rojas son cantidades ofrecidas, las líneas son cantidades demandadas, se mueven muy parecidas unas y las otras, nada más que con niveles distintos. Y esa diferencia es precisamente el superávit del mercado cambiario, que se manifiesta en esa ligera apreciación, observen que digo ligera apreciación, que tiene el tipo de cambio. Visualmente, si uno se echa un poquito para atrás, la ve casi como en los últimos meses, como que ha estado prácticamente constante, pero no, sí hay una ligera apreciación, y el banco sigue de acuerdo con su indicador preestablecido y anunciado, ¿verdad? Todavía estamos por debajo del límite que se dijo en algún momento que el banco de manera indicativa tendría reservas. Calcula un nivel mínimo, a ese nivel mínimo le llama 100%, y ese 100 puede que sea hasta un 50, entonces en ese rango se pueden mover, es deseable que se mueva para su tendencia de reservas de mediano y largo plazo, que esté 150 o menos de ese nivel mínimo. Todavía no llegamos ahí. Ha participado de manera que ha hecho todas las compras contemporáneas del sector público no bancario, y ha acumulado un poquito más, una reserva adicional, no mucho más, para futuras demandas del sector público no bancario, previendo alguna estacionalidad que haya en eso. No voy a leer estos números, quiero destacar algunas cifras bueno, ya a finales de abril tendremos que dar un informe y revisar todo esto, ¿verdad? Pero los datos al 28 de enero que teníamos, cuando esto fue autorizado para publicación, es que el mundo no va a crecer mucho más que lo que creció en el 2024, donde tasa de 3,3, si acaso una décima más de lo que creció en el 2024. Un crecimiento de los Estados Unidos que se desacelera, más bien en 2,4, 2,1, 25, 26. Uno pondría algunos signos de pregunta de lo que puede estar pasando por esta guerra comercial. Igual en los socios comerciales, un comportamiento similar, tal vez menos pronunciado en el 2026, la desaceleración, pero es lo que, digamos, los hechos económicos hacen prever. Quiero hacer la aclaración que presentamos estas cifras, pero no son los modelos del Banco Central.
es la investigación y el procesamiento de la información que es el Banco Central de una serie de fuentes internacionales. O sea, esos no son datos, no son cosecha nuestra, ¿verdad? Hay cierta elaboración, una presentación y la lectura para que sea relevante, pero no son los modelos del banco. La inflación en las economías avanzadas se habla de que bajará en el 2025 y 2026. Lo que llevábamos del 2025 no da muestras de eso todavía. Muy poco, ¿verdad? Más bien, si quiere, en algún sentido han desilusionado algunos datos sobre la inflación. En las economías emergentes podría ser lo mismo, ¿verdad? Hay dudas de que si el proceso se está reversando o la pausa será mayor. En hidrocarburos, lo que decíamos antes, quien me ha escuchado antes, decía que raro, el mismo cuadro decía una cosa antes, hace un mes, y hoy ya dice otra cosa. Los números son los mismos, era lo que nos decían los mercados internacionales, precios de futuros y demás, era que se esperaba un ligero aumento en los precios de los combustibles, que no se ha visto en lo que llegamos a hoy en marzo, no se ha visto, y una caída en los precios de los combustibles en el 2026, ya más sensible, alrededor de casi 9%. Lo cierto es que por los eventos, por los peligros de un conflicto armado más fuerte entre distintas partes del mundo, etcétera, hay incertidumbre en cuanto a sus precios. Sin embargo, parte de lo que puede estar dominando es que más conflicto y más restricción al comercio, menos crecimiento, y menos crecimiento, menos demanda por energía, es que podría, en vez de subir, bajar. Y entonces queda en entredicho si se darán las nuevas inversiones en las industrias de energía para que en 2026 tengamos esa caída en precio. Eso está en este momento pues, muy incierto. Con los granos puedo contar una historia parecida, ¿verdad? Ya hoy se habla, ¿verdad? Digamos, de crecimiento en precios de granos, de algunos concentrados, sobre todo de gran escala, ¿verdad? Por la guerra comercial ya ahora sí abierta entre China y Estados Unidos. Y en tasas de interés igual, ¿verdad? Ese es el cuadro de la incertidumbre, la forma en que lo estoy leyendo, porque vean que decía que en promedio de 4.4 pasaría a 4.1. Se dice, ya tuvimos en enero, que los Estados Unidos no están preparados todavía para hacer una reducción en tasa de interés. De una manera, pues, coloquial, ¿verdad? Cuidando el lenguaje, el señor presidente del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos lo que dice es, no tengo prisa en bajar las tasas de interés. Y si se dan los aumentos, los efectos inflacionarios se podrían dar. Ya enero no dieron buenos datos. Vamos a ver cómo sale febrero. Puede ser que se decía que en junio, julio, puede ser que no se hagan las reducciones de tasas de interés. E incluso hay algunas voces que dicen que hay un escenario en que los Estados Unidos podría estar ante un incremento de la tasa de interés en lo que resta del año. Pero bueno, ese es un escenario, digamos, extremo, pero no de probabilidad cero. En lo que a nosotros respecta, el crecimiento, ya lo saben, ya es una noticia del periódico de ayer, como por decirlo de alguna forma, crecimos 4.3 contra el 4.1 que se había proyectado en octubre. Revisamos hacia el alza el crecimiento de 3.9 que teníamos a 4.1 y para 2026, pues estamos estimando en 4. En realidad no hay mayores cambios entre el 25 y el 26. La inflación hemos seguido corriendo el modelo, revisando las cifras y demás. Mantenemos, y aquí voy a hacer una pequeña pausa para hacer un dato, en el tercer trimestre del 25, la inflación tanto en PCI, índice de precios del consumidor, como la subjacente, estaría en rango de tolerancia con respecto a la meta de inflación. El cuidado que hay que tener, que la inflación que medimos aquí es una inflación trimestral, es la inflación del tercer trimestre del 2025, inflación interanual, con la inflación del tercer trimestre del 2024. Por lo tanto, existe la posibilidad de que antes de julio, en junio, o tal vez hasta en mayo, podríamos ver un IPC que está cercano o ligeramente superior al 2%. Entonces, simplemente es una posibilidad, ¿verdad? Es como leer la cifra porque es un promedio trimestral interanual de lo que estamos haciendo. En el balance de riesgos, ya prácticamente para ir terminando,
Creo que voy a ir muy rápido porque son más que evidentes, ¿verdad? Un crecimiento mundial inferior al proyectado, sobre todo en los socios, quita fuerza de demanda. La fuerza de demanda, dado el mecanismo de transmisión, pues menos presión sobre los precios, por lo tanto, inflación en vez de acercarse al 2% como mínimo, más bien tendería a distanciarse hacia abajo de ese valor. Una transmisión que no lo estamos viendo, una transmisión más lenta o de menor magnitud de las reducciones que ya se dieron en la tasa de política monetaria de las tasas activas. En la medida que esa transmisión no se dé, pues también tiene el efecto de que no estimula la demanda. Entonces, pero eso lo pongo como riesgo, no estoy diciendo que es algo que va a pasar, es simplemente un riesgo. Ustedes bien entienden el riesgo, es la probabilidad de que un evento con determinado impacto ocurra. Y bueno, en riesgos al alza también, eso no hay que ser muy imaginativo. Las restricciones comerciales tienen dinámicas complejas, ¿verdad? Empiezan como choques de oferta que luego terminan en choques de demanda, ¿verdad? Porque tienen efectos sobre las expectativas, sobre la incertidumbre, sobre las decisiones de qué consumir, qué invertir. Pero en primera instancia lo que tiene es una restricción al comercio. Y entonces, al ser una limitación de que se reducen, se aumentan los costos de ciertos bienes y servicios, pues tiene un efecto sobre la inflación. Y ni qué decir los conflictos geopolíticos, ¿verdad? Que eso no me extiendo, ya recordarán ustedes, hace 3 años estábamos precisamente a esta altura, pues más bien torturando los modelos para que nos dijeran qué íbamos a esperar en inflación ante el choque en los precios de las materias primas, combustibles, fertilizantes y demás. Y esto lo tuvimos, de hecho, parte del fenómeno inflacionario que tenemos en alimentos del último trimestre y todavía el primer mes de este año, tiene que ver con fenómenos climáticos locales, pero también en algunos momentos hemos vivido las consecuencias de choques climáticos externos, ¿verdad? Como lo que pasó con el Canal de Panamá. Voy a parar aquí, muchas gracias y voy a quitar la presentación. Les agradezco su atención y estaré listo para las preguntas que cuando lleguen. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, Ron Roger. Seguidamente, la señora Bernardita Redondo, directora de la División de Gestión de Activos y Pasivos del Banco Central, se referirá a la estrategia de financiamiento de esa entidad para el 2025. Muchas gracias. Como comentaban, me voy a referir, bueno, lo primero es agradecerles su presencia en este evento y voy a referirme al plan de emisión de bonos de estabilización monetaria para este año. Específicamente voy a comentar sobre los resultados de las colocaciones de bonos el año pasado. Luego específicamente me referiré al plan que tenemos para este año y finalmente algunos otros aspectos relevantes. En lo que se refiere a los resultados del 2024, nosotros el año pasado comunicamos una meta de colocación máxima en términos netos de cercana a los 690.000 millones. Habíamos comentado también que íbamos a continuar efectuando subastas semanales de instrumentos de corto plazo a 3, 6 y 12 meses y también subastas mensuales a 2 y 5 años. Y en efecto, en el 2024 realizamos subastas de corto plazo y subastas de instrumentos a 2 y 5 años, según la periodicidad que les indiqué. En lo que se refiere al monto colocado, este fue de 951.000 millones, fue mayor en un 38% al monto anunciado. Y esta diferencia entre lo que efectivamente colocamos en términos netos y lo que habíamos anunciado se debe en parte a algo que comentaba don Roger en relación con las compras de dólares que efectúa el Banco Central en el mercado, que tienen como consecuencia la creación de liquidez que debe ser pues absorbida por el Banco Central, ya sea en el BIL o mediante bonos. Y bueno, en ese contexto de colocar en términos netos
52.000 millones. Tenemos aquí un poquito lo que se refiere a los cambios en el perfil de vencimientos de los bonos del Banco Central. Como ustedes ven, se ha incrementado la participación de instrumentos cuyo vencimiento es en un año o menos. Esto es congruente con lo que hemos efectuado en los últimos meses y en particular en el 2024 de colocar más instrumentos de corto plazo. Y también se nota un incremento en la participación de vencimientos a más de 2 años, lo que se explica en buena medida por las colocaciones de bonos a 5 años que hicimos particularmente el año pasado. Nosotros, en términos brutos, colocamos el año pasado 2,22 millones de colones. Tuvimos vencimientos de 1,27, de tal forma que de ahí resulta la colocación neta que les acabo de explicar, el monto de colocación neta. Y bueno, ¿qué es lo que queremos realizar en este 2025? Lo primero, antes de decirles cuál es nuestra meta de colocación, es comentarles que esta meta de colocación que ya les estoy a punto de presentarles es coherente con las más recientes estimaciones del informe de política monetaria y además que la estrategia de colocación del Banco Central sigue buscando algo que también nos comentaba don Roger, que es el traslado gradual de fondos que están en este momento en el MIL a muy corto plazo a plazos más largos. Y bueno, ¿qué es lo que pretende el Banco Central? Básicamente, la meta de captación neta máxima del Banco Central para este año cercana a los 600.000 millones, específicamente de 596.200 millones. Este número, como en general les comentamos, no incluye el efecto monetario de eventuales operaciones cambiarias que pudiera realizar el Banco Central este año. Y lo que pretendemos es que las colocaciones de bonos se efectúen a tasas congruentes con las decisiones de política monetaria que vaya tomando el Banco Central a lo largo del año. En la medida en que el plan se ejecute de acuerdo con lo planeado, o sea, se ejecute el plan, esperaríamos que al finalizar 2025 tengamos un saldo de bonos de estabilización monetaria cercano a los 3,55 billones de colones. Vean ustedes que al finalizar el 2024, el saldo de bonos de estabilización monetaria del Banco Central era de 2,95 billones. A diciembre teníamos vencimientos esperados para el 2025 de 1,28 billones. Y si a eso agregamos la captación neta que esperamos efectuar este año, pues así obtenemos el saldo de 3,55 billones que les comentaba que esperaríamos tener al finalizar el 2025. De eso, ¿cuánto hemos realizado hasta el momento? Nosotros hemos captado en términos brutos 333.000 millones de colones. Hemos tenido vencimientos cercanos a los 200.000 millones, de tal forma que ya llevamos ejecutada en términos netos una captación de 133.000 millones, lo que nos parece que vamos a buen ritmo, ¿verdad? Hemos ejecutado 133.000 millones de los 596.000 que tenemos como meta. ¿Cómo lo vamos a hacer? En esto no hay grandes diferencias en relación con lo que hemos hecho en los últimos meses y en concreto en el 2024. Nosotros queremos continuar con el programa de emisiones de corto plazo y además captar también mediante instrumentos a 2 y 5 años. Entonces, específicamente, queremos seguir realizando subastas semanales de instrumentos tasa fija a 3, 6 y 12 meses plazo. Y por otra parte, subastas mensuales de bonos tasa fija a 2 y 5 años. Entonces, esto no difiere mucho de lo que hemos estado haciendo, como les decía, en los últimos meses. Tal vez alguna información adicional que queríamos darles, ya en términos no tanto de montos, sino de tasas, es pues enfatizar eso que les decía antes. Nosotros queremos
colocar a tasas congruentes con las decisiones de política monetaria que tome el Banco Central. Y aquí, pues lo que traíamos es la información sobre las tasas a las que hemos estado colocando en los últimos eventos de subasta. Entonces, por ejemplo, el bono a 3 meses lo hemos estado colocando a tasas netas del 3.40, lo que en términos brutos significa un 4%, o el bono a 12 meses a tasas del 4.40% en términos netos, lo que en términos brutos significa un 5.18, y bueno, ahí también tenemos las tasas de los instrumentos más largos. Aquí esta información se refiere específicamente a los rendimientos máximos que hemos estado asignando, que hemos asignado en lo que va de este 2025. Y bueno, finalmente me voy a referir a otros aspectos relacionados con el plan de emisión de bonos. Y uno de ellos es que queremos mantener disponibles los mecanismos de gestión de deuda en caso de que los requiramos. Por ejemplo, acudir a canjes, a subastas inversas o a operaciones en el mercado secundario de nuestros propios títulos. Y como siempre nos sigue interesando mucho pues conocer la perspectiva de ustedes, de los inversionistas institucionales, de los participantes del mercado de valores, para pues, tener esa visión de ustedes y que eso nos sirva también a nosotros para pues, las colocaciones de bonos. Y seguramente pues, para esta última finalidad pues, los estarán contactando mis colegas Marco Rodríguez y Yesenia Monge, que tienen específicamente encomendado lo que se refiere a la implementación de la estrategia de colocación de bonos. Y bueno, sin más, esto es lo que yo les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doña Bernardita, por su presentación. A continuación, continuaremos, con la presentación sobre la gestión de deuda pública del Gobierno del Plan de Financiamiento 2025 a cargo del señor Ariel Barrantes Soto, Director General de Gestión de Deuda Pública. Gracias, buenas tardes. Nada más para confirmar que ahí se pueda ver bien la presentación. Sí, perfecto. Sí, señor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas los que están del otro lado de la pantalla. La presentación que vamos a realizar va a estar enfocada en 3 aspectos. El primero es qué hicimos en el 2024, cómo lo hicimos y cómo nos impactó en temas de deuda a nivel estructural. El segundo aspecto es qué vamos a hacer en este 2025 y cómo esperamos hacerlo. Y el tercer aspecto es cuánto de lo que estamos previendo de forma preliminar que va a impactar a nivel estructural dentro de los niveles de deuda. En ese sentido, un breve repaso al plan de financiamiento y resultados en la deuda del gobierno central del 2024. En agosto del año pasado, el anuncio que se había dado es que el plan de financiamiento para ese año iba a ser de 2.7 billones de colones. Sin embargo, al final lo que se terminó captando fue alrededor de 2.4 billones de colones. ¿Cómo estuvo estructurado esta captación en el mercado interno? Voy a referirme especialmente a nivel del plazo. A nivel de plazo, las subastas internas, tanto en colones como en dólares, rondaron los 11 años. Los 11 años, eso nos deja dentro de un panorama en el cual nos salimos dentro del nivel de plazo de maduración de la deuda del mercado interno que se estaba previendo o que se estaba visualizando en años anteriores. A nivel de composición, ¿cómo llegamos a los montos que ustedes pueden ver tanto en colones como en dólares por instrumento? Tasa fija en colones fue el instrumento en el cual más se hizo la captación, alrededor de un 78.2%, seguido de los instrumentos indexados, posteriormente de los tasa fija en dólares. Y si ustedes ven, estuvimos relativamente cerca de esa estructura que nos guía en la estrategia de endeudamiento de mediano plazo en cada uno de los componentes. Y si esto es por instrumento, ¿cómo fue por plazo? Por plazo,
donde más nos enfocamos fue en la parte de la curva media y larga. Y como veíamos al principio de la presentación, especialmente en ese nodo de 10 años. El plazo a mayor a 5 años terminó rondando cerca de un 86% de las captaciones y de 1 a 5, un 14%. Eso en cuanto a niveles de subastas. Respecto a la gestión de pasivos, el año pasado se logró tanto a nivel de canjes como de subastas inversas un valor que supera lo realizado en los 5 o 6 años previos, incluso lo del 2019 como monto mayor. ¿Y esto qué ha implicado? Esto ha implicado que en línea con lo que hemos estado haciendo a nivel de subastas, podamos ir trasladando estos títulos que recogemos y posteriormente trasladarlos a un plazo superior a los 5 años. Y esos títulos que estamos recogiendo, el nivel o el enfoque de esa gestión de pasivos está yéndose incluso de 2 a casi 3 años vista. Me explico, en el 2025 el monto total que se ha canjeado es cerca de un 26%. En el 2026 el monto que se ha logrado canjear es cerca de un 35%. Incluso ya para este año hemos estado realizando canjes hacia el 2028. Entonces, durante el 2024, sí tenemos unas subastas que se realizaron a un plazo medio ponderado en torno a los 11 años y una gestión de pasivos que ha brincado hacia 2 años vista para trasladar esos vencimientos hacia un mayor plazo. ¿Cómo termina impactando esto dentro de la maduración promedio del portafolio única y exclusivamente de deuda interna? Lo que viene a repercutir es un alargamiento en esa maduración promedio. Pasamos de un 2021 alrededor de 5.7 a ya 7 años y una deuda interna que termina repercutiendo porque representa cerca del 73.4% de la deuda total. Muchos dirán, si hay un mayor plazo, muy potencialmente puede implicar un tema de costo. Hablando de costos, lo primero es hacer referencia a algo. El ministerio logró captar recursos sin realizar mayores presiones en el mercado interno, a pesar de no contar con todos los recursos externos que en su momento se tenían previstos. Se logró cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional y por eso es ese desembolso de un poco más de 1.200 millones de dólares que se realizó en el 2024, en enero como en el mes de junio, y los recursos que no se obtuvieron, que se tenían previstos, eran los del crédito de apoyo presupuestario del BID por 400, del BID y de la AFD por 400 millones de dólares en total, en conjunto, y de la emisión de los eurobonos. A pesar de esto, les mencionaba que no hubo una mayor implicación en cuanto al impacto de las tasas de los rendimientos a los cuales capta Hacienda. De hecho, de diciembre 24 a diciembre 23, en colones hubo una reducción de cerca de 160 puntos. Y de diciembre 22 a diciembre 24, de 540 puntos, muy congruente con lo que ahora don Roger mostraba en cuanto a las disminuciones de tasas de política monetaria en el caso costarricense. Es decir, Hacienda acompaña esos ajustes que realiza el Banco Central de Política Monetaria. Y en dólares, a pesar de una coyuntura donde las tasas todavía se mantienen altas, tanto del 2022 al 2024 se ha logrado disminuir 80 puntos básicos, como del 2023 al 2024, cerca de 90 puntos básicos. Y esto todavía queda aún más ejemplificado cuando uno analiza la curva soberana. La curva soberana en el eje, el gráfico de la izquierda, ahí ustedes pueden ver el rendimiento. Y el rendimiento en los nodos en los cuales se tiende a ubicar Hacienda, que es en torno a los 5, 10 años, ustedes pueden ver
que eso se ha mantenido relativamente estable en el último año, año y medio. ¿Y qué ha implicado eso en cuanto al spread versus la tasa de política monetaria, que es el gráfico de la derecha? Ha implicado un pequeños ajustes donde el título a 10 años tiende o ya ofrece rendimientos cercanos a 200 puntos por encima de la tasa política monetaria. Pero el rendimiento como tal se muestra estable. ¿A qué se debe este ajuste? Es básicamente que el corto plazo, es decir, la tasa política monetaria, ha tenido un mayor ajuste más rápido, mientras que los nodos de largo plazo se mantienen relativamente estables. Y esa estabilidad, a diferencia de lo que pasaba en años como el 2016, 2018, donde a pesar de que la tasa política monetaria se mantenía estable, los rendimientos de más largo plazo mantenían una tendencia todavía creciente, esa estabilidad es pura confianza. Pura confianza por parte del inversionista local, no solamente por los resultados fiscales como tal, sino también por los distintos anuncios que el ministerio ha dado. El hecho ya de mantener una caja fuerte, robusta, con en torno a un mes, 2 meses, procurando cubrir los vencimientos, eso ocasiona que el ministerio pueda pensar y analizar las subastas y las asignaciones que realiza siempre en función de una estrategia de optimización del portafolio. Y si esto es la confianza del inversionista local y parte de los mensajes que el Ministerio de Hacienda ha venido dando, el inversionista extranjero también lo demuestra. Y lo demuestra cuando uno analiza el spread entre el tesoro del mercado estadounidense contra el rendimiento que ofrece un título a 10 años del mercado internacional costarricense. En agosto ese spread estaba cercano a 214 puntos. Al 24 de febrero ese spread estaba a 175 puntos. Hace unos años siempre se nos decía que el spread a nivel internacional o la prima de riesgo país era de 300 puntos. Bueno, hoy en ese periodo de agosto 24 a febrero 25, como ustedes pueden observar en el gráfico más a la derecha, lo que es el histograma, la mayor concentración está en torno entre 180 y 170 puntos, que es lo que se ha venido observando con ciertos valores extremos entre los 200 y los 150 puntos. Entonces, es una confianza, hay una estabilidad en cuanto a los rendimientos que así lo demuestran, y por otro lado, el hecho de haber alargado el plazo no ha venido a implicar un mayor o un efecto en cuanto a los intereses que paga el Ministerio de Hacienda. Eso es en cuanto al, diríamos, el flujo de cómo se movió el 2024, cómo terminaron los indicadores un poco más estructurales. Continuando con el tema de costos, cuando uno analiza el comportamiento de los intereses, en primer lugar, en el marco fiscal de mediano plazo que se publicó en agosto, se preveía un 5% del PIB, el pago de intereses, terminó siendo un 4.8%. Y esto es importante porque es una estrategia de deuda más fortalecida, una gestión de pasivos que viene a contribuir a ese impacto en cuanto a una reducción del pago de intereses, y a su vez ese 4.8 respecto al PIB viene también acompañado del menor crecimiento de intereses de los últimos 6 años. Anteriormente, los intereses crecían en promedio cerca de 2 cifras. Bueno, en el 2024 fue un crecimiento anual del 4.6%, donde el 78% de los intereses corresponden al componente interno, y cuando uno analiza el crecimiento de los intereses a niveles internos, estos solamente aumentaron un 1% respecto al 2023, mientras que el crecimiento en el 2023 fue de 6.7%. Y los intereses externos, claro está que en función de una coyuntura internacional donde las tasas todavía se mantienen altas, estos crecieron cerca de un 25% en el 2024, mientras que en el 2023 fue de un 33%. Eso en la parte de intereses. En cuanto a la estructura de la relación deuda-PIB, ya
para todos es conocido, un 59.8%, pero yo quisiera hacer énfasis más a la siguiente gráfica y es, desde el punto de vista macroeconómico, ¿cuáles son los componentes que terminan impactando para un resultado de la relación deuda-PIB, sea A o sea B? Y de esos no voy a explicar cada uno de ellos, pero yo quisiera que ustedes se centraran en el componente de color rojo. El componente de color rojo es el balance primario. El balance primario, si ustedes ven del 2022 al 2024, cada vez se va achicando. Y ahí deja dos tareas muy importantes. La primera de ellas es que esa reducción del balance primario no es única y exclusivamente en función o depende de la gestión que haga el Ministerio de Hacienda, sino también ahí es el llamado a la parte legislativa de cuánto queremos cuidar ese balance primario para no tener que financiarlo, como sucedía en años como el 2016 al 2020 y todavía más hacia atrás, que es parte de lo que nos tiene con los niveles de endeudamiento actuales. Y por otro lado, la segunda gran tarea, pues sí, es un tema de gestión propia del ministerio, donde el tema de la recaudación se continúa fortaleciendo y robusteciendo. Pero el punto es ese resultado primario, las implicaciones que termina teniendo para el resultado de deuda PIB. Una relación de deuda PIB que terminó de 59.8 y eso implicó a niveles de crecimientos cerrar el 2024 en torno a un 2%. ¿Qué es este 2%? Este 2% termina siendo el tercer año consecutivo en que la deuda crece menos que el PIB. Eso no se veía desde 2005, 2006, 2007 y 2008 a grandes rasgos. Y da la particularidad también de que esos eran los niveles relativamente más bajos de los últimos 20 años de deuda PIB. Continuando con la parte estructural, vamos a ir ahora desengranando cómo fue de acuerdo a la estrategia de endeudamiento de mediano plazo. En primer lugar, la deuda interna, que representa en torno a un 75%, esta creció un 1.4% respecto al 2023 y la deuda externa un 6.2%. Esta deuda externa, que además de los créditos de inversión, está muy influenciado por los desembolsos con el Fondo Monetario Internacional. Y aquí se ha hecho la crítica de este crecimiento. Bueno, yo pregunto qué hubiera sido peor, no haber cumplido con el fondo. Es la gran pregunta, ¿verdad? O sea, al final, cuando el país asume el compromiso con el Fondo Monetario, pues ya se sabía que cumplir con esto iba a tener unas implicaciones en cuanto al tema del crecimiento de este componente de deuda externa. Sin embargo, el costo de oportunidad de no haber cumplido hubiera sido mayor que el efecto. En cuanto a moneda, la deuda en colones creció un 6.1% el año pasado, 3.9% en el 2023, y el efecto de la deuda en dólares, como el de otras monedas, está implicado por dos cuestiones. El primero de ellos es los desembolsos del fondo que se hacen en DEX y esto se registra en otras monedas y dado que su peso es relativamente pequeño, pues cualquier ajuste y un desembolso de más de 1.200 millones de dólares tiende a ser un efecto importante. Y el otro aspecto es la recomposición de portafolio que hicimos. Fueron alrededor cercano a unos 800 millones de dólares que termina impactando, que estaban en dólares y se convirtieron a otras monedas, por ejemplo, francos suizos, y eso termina siendo una recomposición del portafolio que también disminuye el saldo que estaba en esta moneda. Un aspecto tal vez importante es que la sumatoria de deuda en dólares más la de deuda en otras monedas, de acuerdo a la estrategia de marco fiscal de mediano plazo, eso debería estar ubicado entre un 35 y un 25%. Hoy estamos a un 36%. Estamos muy cerca de poder llegar a ese umbral que durante muchos años estuvo cercano incluso hasta un 41%, 42%. Hoy estamos a un 36%, muy cerca de llegar a ese umbral superior que establece la estrategia de endeudamiento de mediano plazo. En cuanto a la composición de tasa de interés, evidentemente nos mantenemos todavía en una composición mayoritaria tasa fija,
como veíamos en la gestión de las subastas, y un crecimiento de un 1.2%. La deuda indexada, que tiene que ver mucho con los UDEs, crece un 10%, y por otro lado, la deuda ajustable un 1.5%. Aquí cabe destacar el hecho de que en cuanto al componente de deuda ajustable, estamos a un 20.9%. La estrategia de endeudamiento de mediano plazo habla que el límite superior es de un 20%. De igual forma, estamos muy cerca de poder llegar a ese límite superior de la estrategia de endeudamiento de mediano plazo. Y finalmente, a mí siempre me gusta mostrar cómo nos fue con los desembolsos, porque hay gente que solamente cree que la deuda es créditos de apoyo presupuestario, que la deuda es las subastas, y se les olvida que también tenemos un efecto de endeudamiento por los proyectos de inversión. En el caso del año 2024, los proyectos de inversión tuvieron un 69% de desembolso respecto a lo que se programó. Es el segundo año más alto después de lo visto en el 2020. Ahora bien, estos fueron los resultados del 2024. ¿Qué estamos viendo para el 2025? Y es ahí donde ya hablamos del plan de financiamiento para este año de gobierno central. Las necesidades totales brutas del gobierno central es de 3.5 billones, y esto lo pretendemos financiar de dos formas. La primera son 800.000 millones de fuente externa, sumado a una fuente interna de 2.7 billones. Estas necesidades están incluyendo un prefondeo del 1% del PIB, similar a lo que también se anunció el año pasado para el mercado. En cuanto a los financiamientos o a la fuente externa, esto va a venir principalmente de los recursos de apoyo presupuestario que están en proceso de formalización. Hoy ya tenemos en la Asamblea Legislativa dos créditos de apoyo presupuestario y una modificación a la ley de eurobonos, uno con la Agencia Francesa de Desarrollo por 100 millones de euros, otro con el Banco Mundial por 500 millones de euros, y la modificación de la ley de eurobonos por 1.000 millones de dólares. Aquí un aspecto o dos aspectos importantes. El primero es que cada uno de estos proyectos ya salió de la comisión y hoy se encuentra básicamente a la lectura de mociones 137 para ya poder pasar a plenario de votación. Y el segundo tiene que ver con el siguiente aspecto. Estos recursos son sustitución de fuente de financiamiento, y lo que se pretende es disminuir la presión por recursos en el mercado local. En cuanto a la fuente interna, hoy el anuncio es de 2.7 y la captación al día de ayer es cercano ya a un 30%. Un 30% que eso equivale a 818.000 millones. ¿Y cómo pretendemos darle forma a estos 2.7 billones que estaríamos captando en el mercado local? Va a ir mucho en línea con lo que ya se tiene en cuanto a la estrategia de endeudamiento de mediano plazo. Nos mantenemos especialmente concentrados en tasa fija, en instrumentos indexados y tasa fija colones, y ya en tercera línea también tasa fija en dólares. Eso en cuanto a instrumento. Y en cuanto a plazo, continuamos dándole forma y manteniendo la estructura de endeudamiento, la estrategia de endeudamiento de mediano plazo, a una captación mayor a 5 años. Mostrado el plan, ¿qué es lo que estamos visualizando? ¿Cómo va a terminar impactando eso en la relación de deuda-PIB? Por ejemplo, de forma preliminar, estamos visualizando que el 2025 terminaría en un 59.9%. Eso equivale a 0.8 o 80 puntos básicos menos de lo que se había dicho en el marco fiscal de mediano plazo en el mes de agosto. Y aquí resaltar que es un resultado preliminar, donde el valor final se estaría publicando en este mes al momento de realizar la publicación del marco fiscal de mediano plazo.
Finalmente, dos aspectos. El primero de ellos es que se va a continuar gestionando la presión del corto plazo y esta gráfica está adrede porque vamos a continuar gestionando todavía a 2 años vista, incluido el 2028, los vencimientos del 2025, 26, 27 y 28 mediante canjes, mediante subastas inversas. Y aquí, a modo de dar una ejemplificación, solamente hemos hecho un evento de canje, se pudieron recolectar cerca de 119.000 millones y un evento de subasta inversa donde se capturaron 87.000 millones y eso representó solo el de la subasta inversa un poco más del 70% de lo que se hizo en todo el año. Entonces vemos un muy buen apetito por parte de los inversionistas en esta estrategia y en función de eso es que para efectos de la presentación que va a estar colgada, ustedes van a poder aquí ver cuáles serán las series que estarán objeto de canje durante este 2025, del 2025 al 2028 en colones, lo mismo en dólares, y cuáles van a ser las emisiones de referencia tanto para subastas y gestión de pasivos, tomando en consideración que en función del plan de emisión vigente, pues se estará considerando inscribir nuevas series que serían anunciadas mediante hechos relevantes. Finalmente, ustedes aquí van a poder ver, tienen un código donde van a poder ingresar al calendario de eventos junto con otra información que se publica en la página del Ministerio de Hacienda y los contactos de la Dirección General de Gestión de Deuda Pública, que ustedes ya las conocen, Melissa, Cris y Olga. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ariel, por su presentación. En este momento abrimos el espacio para las consultas de los participantes. La primera de ellas es para don Nogui. ¿Qué planes tiene el gobierno para emitir bonos en el mercado internacional este año? Aproximadamente, ¿cuándo piensan realizar aquella anticipada emisión? ¿Cómo les afecta las circunstancias geopolíticas actualmente su condición para emitir deuda en el mercado internacional? Buenas tardes. Primero que nada, quiero señalar dos cosas. La primera es que hay una reforma que está en la Asamblea Legislativa en este momento, está en el trámite de segundo día de mociones 137 y nosotros esperamos que termine este trámite este miércoles, por lo cual entraría a plenario de discusión y tendríamos, digamos, como las reformas necesarias para autorizar la emisión. El segundo tema es que hay un componente que es la instalación de los escáneres. Lo que tenemos ahora es que a más tardar en julio estarían ya funcionales tanto en Caldera como en Habdeba, por lo cual la emisión estaría en el segundo semestre. Lo segundo que quería señalarles es que para los efectos de la emisión en el mercado internacional hay un apetito muy importante por títulos soberanos. No solamente República Dominicana, que hasta hace pocos días tuvo una colocación importante de recursos y una demanda, digamos, sobre demanda de esos recursos. El ENVI de Costa Rica se mantiene bastante por debajo del ENVI global y del ENVI latinoamericano, así que nosotros creemos que hay una muy buena oportunidad de poder colocarlos a pesar de los temas geopolíticos. Y digo geopolíticos porque han estado muy enfocados en los temas de las relaciones entre Estados Unidos con sus vecinos y con China. Desde el punto de vista de estos escenarios, no vemos dificultades para poder hacer una colocación en buenas condiciones para Costa Rica. Para don Ariel, en el 2024 se realizaron operaciones de conversión de deuda externa. ¿Durante el presente año visualizan seguir realizando este tipo de operaciones? Perdón, Catherine, ¿usted me podría volver a repetir la pregunta? Con mucho gusto. En el 2024 se realizaron operaciones de conversión de deuda externa.
¿Durante el presente año visualizan seguir realizando este tipo de operaciones? Muchas gracias, Catherine. Vamos a ver, creo que es importante aclarar el tema de la conversión. Aquí esto se está realizando con el fin de poder gestionar ese riesgo cambiario al cual se encuentra expuesto el portafolio de deuda del ministerio, del país. En ese sentido, en el 2024, se hicieron conversiones de deuda que estaba denominada en dólares hacia colones y de deuda que está denominada de dólares hacia francos suizos, procurando la gestión o para mitigar el riesgo cambiario. Durante este 2025, efectivamente, esperamos continuar con ese proceso continuo de gestión del riesgo cambiario del portafolio de deuda. Para doña Bernardita, usted presenta rendimientos crecientes según plazo, sin embargo, ¿a qué obedece que en ocasiones se presenta un aplaneamiento a nivel de rendimientos asignados en la subasta de los títulos de corto plazo? Tiene el micrófono en mute, doña Bernardita. Muchas gracias. En efecto, como lo plantean en la pregunta, en algunas oportunidades en las subastas de corto plazo, las tasas de asignación para instrumentos a 6 meses terminan siendo más bajas que las de 3 meses o incluso iguales o más bajas. O las tasas de 12 meses iguales o más bajas que la tasa de 6 meses. Esto nos ha pasado es la consecuencia de algo no buscado por el Banco Central que tiene que ver con la cantidad y con de ofertas que nos llegan o con las tasas de interés a las que se presentan esas ofertas. A veces nos ha pasado que nos llegan muy poquitas ofertas y esas ofertas a tasas de asignación relativamente bajas, pues claramente las asignamos, pero a veces ocurre lo que comentamos, ¿verdad? Que la tasa para un plazo superior termina siendo menor que la de un plazo más bajo. A veces, otras veces nos ha ocurrido que llegan más ofertas, pero la distancia en las tasas ofertadas, tasas de interés ofertadas para estas ofertas es grande y tal vez las ofertas a tasas más altas no estamos dispuestos a asignarlas y la siguiente oferta pues de pronto puede estar muy por debajo de la tasa en la que hubiéramos estado dispuestos a asignar, pero no nos llegaron ofertas a esas tasas, entonces terminamos asignando a esa otra tasa más baja. Justamente por esto, porque observamos este comportamiento, para algunos eventos de las subastas de corto plazo de este año hemos comunicado las tasas de referencia, es decir, una indicación al inversionista de a qué tasas estaríamos dispuestos a asignar esos instrumentos, de tal forma que eso, digamos, sea información adicional que tenga en cuenta el inversionista a la hora de plantear sus ofertas en las subastas. Muchas gracias. Para don Ariel, para el mes de abril se tiene un vencimiento importante en dólares. ¿Se tienen los recursos? ¿O cuál será la forma en que el Ministerio de Hacienda logre cumplir con este vencimiento? Vamos a ver ahí tres aspectos en realidad. El primero es, mencionaba la fortaleza del flujo de caja que hoy tiene el ministerio, donde está contabilizando una brecha de liquidez entre 30 y 60 días. Y aquí quiero expandirme un poco más. Vamos a ver, en solo 2 meses, los primeros 2 meses de este año, ¿saben cuánto ha vencido el servicio de la deuda? Ya un 30%. En solo 2 meses. Y como les mostraba, en las filminas de los rendimientos de la curva soberana, no ha habido una mayor implicación o un cambio sustancial en los mismos. Sigue habiendo estabilidad. ¿Y eso por qué? Precisamente por esa gestión de flujo de caja, donde ha permitido poder capturar o poder captar recursos que puedan abarcar entre 30 y 60 días y así poder tener un mayor espacio para poder pensar de la mejor forma al momento de asignar en las subastas sin ejercer una mayor presión en el mercado interno.
Ese es el primer aspecto. Entonces, eso es importante que ustedes, los inversionistas, lo tomen en consideración al momento de hacer sus emisiones, más bien al momento de presentar sus ofertas para la captación. Y es el hecho de que hoy el ministerio está con una visión prospectiva de la gestión del riesgo de liquidez. No es un ministerio como el de hace unos años que estaba pensando para el día de mañana a ver cuánto tengo que ir a captar al mercado. Hoy ya tenemos una gestión prospectiva entre 30 y 60 días y que por ende nos permite poder analizar la situación de mercado y darle credibilidad y estabilidad al inversionista que está buscando las posiciones hacia un mediano y largo plazo. Es el primer aspecto. El segundo tiene que ver con los recursos que están hoy en la Asamblea Legislativa, como ya mencionaba el ministro, y que estamos previendo incluso que estos puedan entrar en los próximos meses. Y como un tercer aspecto adicional es que todavía estamos a 2 meses, tenemos un flujo de caja relativamente robusto, con lo cual no tenemos ninguna preocupación alguna para poderle hacerle frente a ese vencimiento que tenemos en abril. Y la última consulta es para don Ariel. La fragmentación de la captación entre tantos valores dificulta la formación de precios, así como la negociación en mercado secundario. Si el Ministerio de Hacienda tiene un mercado pseudo cautivo en colones, ¿no es más razonable focalizar los esfuerzos en menos series? Tiene toda la razón la persona que planteó esa pregunta. Por eso hoy el ministerio, a diferencia de otros años, tiene básicamente una serie benchmark para cada uno de los nodos. Tiene una serie benchmark para el nodo de 5 años, una serie benchmark para el nodo de 7 años, una serie benchmark para el nodo de 20 años, una serie benchmark, eso en colones, y una serie benchmark para el nodo de 5, 7, 10 y 20 años en dólares, a lo mismo que una serie benchmark en el nodo para la tasa variable y para los instrumentos indexados. Hace unos años atrás sí se daba esa explosión de series y entonces tal vez para el inversionista era difícil ubicar sobre cuál me tengo que enfocar, cuál es la que me está indicando el costo. Hoy en la presentación que va a estar publicada, ustedes van a poder observar esas emisiones de referencia y que están muy enfocadas a prácticamente una serie por nodo para que el inversionista pueda tener claridad cuáles son las emisiones benchmark que tiene el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, don Ariel y señores que nos acompañaron esta tarde, los participantes. De esta manera damos por concluido este evento. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias.